Efectivamente, yo soy el doctor Álvaro Bellido, médico gastroenterólogo, y me tocó exponer acerca de hepatitis B. Tengo el agrado de contar en la audiencia con el doctor Carlos García, que es quien me ha formado en el área de hígado, así que va a ser una exposición muy importante para mí. Muy bien, vamos a ver lo de hepatitis B. Entonces recuerden que el tema de hepatitis B a nivel de Latinoamérica, a nivel de Perú, es un tema muy importante. Y es un tema que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Probablemente hace 20 años era muy diferente a lo que es ahora, y eso lo vamos a ver en la parte de la epidemiología. Muy bien, uno, la hepatitis B representa un importante problema de salud pública con una morbilidad y mortalidad importante. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta. Este es el virus de la hepatitis B, es un virus tipo ADN, es hepatotropo porque es el lugar donde este virus se va a unir, va a ser el hígado, ¿no? A los hepatocitos. Y se va a replicar y ensamblar solo a nivel hepático, ¿no? No tiene afección a otros niveles. eh, es más a nivel del hepatocito. Esas cadenas de ADN, que son dos, van a generar múltiples cadenas de ARN que van a ir sintetizando diferentes proteínas. Eh, Esta es la taxonomía del paciente, del virus de la hepatitis B, que es un Hepatnaviridae, y que es un ortohepatnavirus, virus hepatitis B, y es un virus ADN de doble cadena. Acá tenemos la doble cadena, que es la que se suele fusionar con el ADN de nosotros, ¿no? Por eso es que es tan persistente el virus de la hepatitis B, ¿no? A diferencia del virus de hepatitis C, que sí se logra eliminar, el de la hepatitis B, al tener ADN, persiste unido a nuestras células en el núcleo a nivel del ADN y en cualquier momento a veces se puede replicar o se puede volver a aparecer el virus de hepatitis B, ¿no? Entonces tenemos aquí dentro de los diferentes ARNs, lo que van a ir sintetizando, ¿no? Los antígenos de superficie, tenemos una unidad precore, que es unidad precore, va a salir el antígeno E, entonces podemos ir observando eso, ¿no? Este ADN va a codificar 7 proteínas diferentes, que son las que tienen ahí, y que muchas de esas son las que vamos a ir encontrando para interpretar los resultados, ¿no? Entonces, más o menos el ciclo de la hepatitis B, entra el virus de la hepatitis B, toma contacto con el hepatocito, va a ingresar a un lisosoma que va a destruir la cubierta externa, que es el antígeno de superficie muchas veces. Este de aquí va a ingresar al núcleo, donde va a unirse al ADN de la célula. Luego se va a sintetizar el ARN y se van a empezar a sintetizar las proteínas, ¿no? Y se va a generar también el antígeno de superficie, y ese antígeno de superficie es el que va a salir. Cuando hay mucho antígeno de superficie, este es el antígeno de superficie, y si el paciente se infecta con virus hepatitis D, entonces también el virus hepatitis D usa este antígeno de superficie que está alrededor para replicar, para trasladarse y hacer enfermedad, ¿no? Entonces el virus hepatitis D solo no puede hacer eso, entonces eso es dependiente del antígeno de superficie. Muy bien. Entonces, hay múltiples genotipos de acuerdo a diferentes latitudes donde nos encontremos. Y bueno, a nivel de Perú, la que vamos a tener va a ser el F. Es el más frecuente que tenemos aquí a nivel de Perú, que es como el de los nativos norteamericanos y de la Polinesia. Y los lugares donde más tenemos hepatitis B es en Loreto, en Ucayali, a nivel de Cusco, Huancavelica, en Lima y en Ancash. Esos son los lugares donde más se ha encontrado el virus hepatitis B. En la epidemiología tenemos que una infección crónica por hepatitis B lo tiene 400 millones de habitantes. Recordemos que el mundo ahorita tiene aproximadamente 8.000 millones, entonces de esos 400 millones tienen hepatitis B. ¿Qué es de estos pacientes? ¿Cuántos tienen antígeno de superficie positivo? 240 millones, ¿no? Estos son los que están con la enfermedad activa, los que van a generar la cirrosis, los que van a generar el hepatocarcinoma y se van a complicar. Existe una variación regional, hay zonas en las que hay una prevalencia menor al 2% y zonas donde hay una prevalencia mayor al 8%. Perú, mucho tiempo, ha sido con una prevalencia muy alta del 8%. Recuerden, en las zonas de Huancavelica, de Cusco, de Abancay, la transmisión básicamente era al momento del nacimiento y esos niños que se contagiaban desarrollaban para los 20 o 25 años ya tumores como un hepatocarcinoma, ¿no? Que eso todavía podemos verlo. Tenemos muchos jóvenes que terminan teniendo un tumor muy grande de 10 o 15 centímetros a nivel hepático, secundario a una hepatitis B, que lo tienen desde hace 20 o 30 años, desde el momento que nacieron, ¿no?
La prevalencia va a variar de acuerdo de la zona. Cada vez ahora van, como vamos a ver más adelante, se está reduciendo. Pueden llegar a cirrosis o hepatocarcinoma un 15 o 40% de los pacientes que tengan una infección crónica, y eso es importante, ¿no? Por eso es importante manejarlo y es importante tratarlo para reducir ese dato. Y el número de muerte por cirrosis o hepatocarcinoma en relación a hepatitis B ha ido aumentando desde 1993 hasta el 2013. En el 2013 ha habido 686.000 muertos, que es un 33% más de los muertos que hubo en 1993. América Latina se consideraría ahora intermedio, entonces más o menos el estado de portadores de 3 a 5%. El tiempo de contagio todavía se considera que es a nivel de la primera infancia, que se contagian al momento de nacer, ¿no? Y el modo de contagio que se está considerando actualmente, al menos en los adultos, es sexual o percutáneo, ¿no? Eh, Desde 1990 hemos tenido una disminución progresiva de la prevalencia. ¿Y esto debido a qué? A que se ha realizado una vacunación universal en los recién nacidos, ¿sí? Tenemos una vacunación en los adultos de alto riesgo. En algún momento incluso vacunaron a toda la población de hepatitis B, que también eso es bueno. Los cambios en las costumbres sexuales que implica el uso de preservativos, ¿no? Al utilizar los preservativos también el riesgo de contagio es menor. Mejora de los programas de detección selectiva de sangre. ¿Por qué? Las donaciones de sangre antes de 1992 no era obligatorio que pasen por un test de hepatitis B o un hepatitis C. Entonces podías contagiarte en el momento que te transfundían sangre. Y eso es algo a nivel mundial. Entonces, a nivel de Perú, poco a poco esto sigue implementando, pero ahora todas las unidades de sangre están tamizadas, ¿no? Entonces es una garantía que tenemos de los bancos de sangre. Y pues una mejoría del estatus socioeconómico también hace que disminuya un poco la hepatitis B. Las migraciones que se están dando hacen de que cambie la población en este momento, y eso es algo que puede ser, por ejemplo, Estados Unidos empieza a tener más hepatitis B porque empieza a viajar gente de Latinoamérica. O en Lima tenemos un poco más de hepatitis B, pero hay gente que está viniendo de Huancavelica, de Abancay o de Cusco, ¿no? O de Iquitos, ¿no? Muy bien. Esta es en 1992 o 93 la prevalencia de hepatitis B, con donde Cusco, Ayacucho, Abancay y toda la región de la selva era considerada de alta endemicidad, ¿no? Lima con una endemicidad intermedia. Ahora, actualmente, en este control que es más o menos del 2014-2015, solo el único que era con endemicidad intermedia era Cusco. Y de esta zona, la zona era la zona de la convención, que muchos no han llegado a acceder a vacunas, y no, pero todo el resto del Perú ha mejorado muchísimo y estamos ahora con una baja endemicidad, ¿no? Tuve acceso a los bancos de sangre a nivel nacional, y efectivamente en la prevalencia de hepatitis B, sí teníamos, era concordante con este dato acá, entre 1,5 a 2% la prevalencia en todos los diferentes áreas del Perú, ¿no? Entonces, sí hemos tenido una buena respuesta. Pero recuerden que aún existen muchos pacientes, sobre todo que van a tener de 40 y 70, 80 años, que van a estar siendo portadores de la hepatitis B, ¿no? Fíjense cómo ha bajado la prevalencia de un 14% en el 76 hasta el último estudio del doctor Cabezas en el 2014, que ya estábamos alrededor de 2%. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los modos de transmisión? Uno, transfusiones. Recuerden que las transfusiones de sangre, como les decía, antes no se hacía los test. Entonces, como no se hacían los test, era muy riesgoso transfundirte, eh, porque podías recibir una hepatitis B o una hepatitis C. Entonces, en 1960 el riesgo de hepatitis B a partir de transfusión era 50%. Luego, poco a poco se ha ido disminuyendo, y ahora las tasas de detección son muy buenas, y el riesgo actual, mire, es 1 por 63.000. Transmisión percutánea generalmente es en drogadictos. Hay que tener cuidado con la reutilización de agujas en acupuntura, tatuajes y piercings, ya que eso también facilita la transmisión. El virus puede vivir ahí a nivel del metal y puede contagiarse de un paciente a otro. El virus de la hepatitis B es mucho más infeccioso que la hepatitis C en 10 veces, y mucho más infeccioso de la hepatitis del VIH en 100 veces. Entonces, cuando uno se punza con una aguja, a lo que hay que tenerle más temor en sí es al virus de la hepatitis B, porque es el que más riesgo va a tener de que nos contagiemos. Eh, Transmisión sexual va a aumentar con el número de compañeros sexuales, con la prostitución,
antecedente de otras enfermedades de transmisión sexual y escaso nivel formativo. La transmisión perinatal, esta era la que teníamos mucho en Perú y es con la que he ido trabajando. Esta va a estar relacionado con el estado de replicación de virus hepatitis B de la madre. Vamos a tener concentraciones de ADN del virus cuando está muy alto, hay más riesgo de que se contagie el hijo, ¿no? Eh, el contagio generalmente se da al momento del parto y la vacunación que se realiza, que es activa y pasiva, es efectiva para estos pacientes. Respecto al medio sanitario, es frecuente en lo que nosotros vamos trabajando, en la transmisión sanguínea, hay instrumentos percutáneos, en hemodiálisis y los pinchazos accidentales. Entonces, el personal de salud tiene que tener mucho, mucho cuidado con el virus hepatitis B, de preferencia a todos los que somos personal de salud y tenemos contacto con estos tipos de pacientes, tenemos que tener la vacuna sí o sí y podemos ver con nuestro estado del anticuerpo, ¿no? Si tenemos el anticuerpo positivo, pues ya podemos estar un poco más tranquilos. Y si no, es importante hacer un refuerzo. Eso lo vamos a ver más adelante, que qué pasa si por A o B no queremos y nos hincamos con un paciente que tiene virus hepatitis B, ¿no? Y en el trasplante, pues tras el trasplante de los órganos sólidos o incluso de la córnea, se ha demostrado que puede haber transfusiones. Puede haber transmisión de hepatitis B, disculpa. ¿Quiénes deben realizarse las pruebas de hepatitis B? Entonces, a todas las gestantes les realizan. Si hemos nacido en una zona de incidencia moderada o alta, deberíamos realizarnos. Entonces, sí se debería realizar, sobre todo ahora, según lo que hemos visto, en la zona de Cusco, deberían realizarse. Personas migrantes que sus padres son de zonas de incidencia alta, entonces eso también es importante. Pacientes que sean usuarios de drogas endovenosas o hombres que tienen sexo con hombres o que hayan tenido alguna otra enfermedad de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Pacientes que requieren inmunosupresión. Eso es importante porque si tenemos un paciente que va a recibir quimio o va a ser inmunosuprimido por un trasplante o tiene una enfermedad reumatológica o tiene una enfermedad como Crohn o colitis ulcerativa que lo vamos a inmunosuprimir, es importante que le hagamos pruebas de hepatitis B para descartar. ¿Por qué? Porque si tiene el antecedente de tener hepatitis B y le damos tratamiento, puede reactivarse. Eso también lo vamos a ver más adelante. Si tenemos un paciente que viene con las transaminasas elevadas y no sabemos cuál es la causa, es un paciente que debe realizarse también esta prueba. Todos los donadores de órganos o de tejidos tienen que hacerse esta prueba para no contagiar a los pacientes, ¿no? Eh, si han viajado a una zona de alta endemicidad y presentan algunas transaminasas elevadas o algunas manifestaciones también, trabajadores expuestos a fluidos y a sangre, los internos que están a nivel de las correccionales también. En los pacientes que se dializan, y también nos aconsejan el diabético que tenga entre 20 a 60 años, por ese grupo etario es el que tiene un poquito más de riesgo al momento, ¿no? Vamos a tener aquí los diferentes marcadores. Entonces tenemos el antígeno de superficie, que es antígeno de superficie, pues es uno de los primeros que se detectó y es como que el más importante de todos para detectar lo que es la hepatitis B. El antígeno E nos sirve para ver el grado de replicación, nos sirve para ver de alguna forma si el virus está replicando o no. Y el anticuerpo contra el antígeno E nos permite más bien ver grados bajos de replicación. El anticore es un marcador de infección que es histológico, ese solo se observa, el antígeno core solo se observa en el tejido, pero el anticore es el que sí lo podemos ver en sangre, que tiene dos opciones, el IgM, que es en la fase aguda, y el IgG, que es en la fase crónica. ¿Ya? Entonces, este sí es importante. Entonces, primero pedimos el antígeno de superficie y luego tenemos que ver si es una infección aguda o una infección crónica. El anticuerpo contra el antígeno de superficie es el que tenemos cuando uno se vacuna o cuando uno ya se recuperó de una infección por virus hepatitis B. Este es el ADN carga viral que desde 1970 se realiza y permite por PCR detectar más de 100 unidades de virus que hay en, ¿no? Vamos a ver aquí más o menos cómo interpretarlo. Si tenemos un paciente que tiene una infección aguda por hepatitis B, lo que va a tener positivo va a ser el antígeno de superficie y el anticuerpo contra, es el anticore IgM. Esa va a ser la fase inicial. El ADN pues va a estar positivo. Si estamos en la fase ventana, eso es como que al inicio, antes de que recién apenas el paciente se contagió, en las primeras semanas, puede que el antígeno de superficie todavía no esté expresado en la sangre, pero el anticore IgM sí va a estar y ya la carga viral puede que lo observemos. En un paciente que tiene una infección crónica por virus hepatitis B, generalmente este paciente va a tener el antígeno de superficie positivo,
vamos a tener el anticore pero IgG positivo y vamos a tener el ADN. Entonces, estos son los pacientes más peligrosos porque son los que están ahí con la infección crónica, los que nos van a desarrollar el hepatocarcinoma, los que nos van a desarrollar la cirrosis, con mayor posibilidad, ¿no? No quiere decir que los otros no nos puedan desarrollar eso, pero estos son los que tienen mayor posibilidad de desarrollar. Existe un paciente que ya el antígeno de superficie está positivo, pero ya empieza a tener positividad de o sea, negativiza el antígeno de superficie. Si negativiza el antígeno de superficie, por ejemplo, estos de aquí, y que tiene el anticuerpo ya positivo y el anticore IgG positivo, estos son los que ya tuvieron una infección por virus hepatitis B resuelto pasada. Estos pacientes generalmente podríamos decir que ya está aparentemente, se podría decir, curado. Sin embargo, hay que tener acá un cuidado, que es cuando el paciente va a requerir quimioterapia, una terapia inmunosupresora, o si se contagia VIH o alguna situación que le vaya a inmunocomprometer, donde puede reactivarse la enfermedad. El vacunado es el paciente que solo tiene el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y eso es importante porque a veces vienen a consulta pacientes que tienen el anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo y plantean la posibilidad de que se podría infectar de hepatitis B. Pero si solo es el anticuerpo y el anticore está negativo, no hay que preocuparnos, ¿no? Hay uno que conocemos que es la variante precore, que es como una infección crónica replicativa, pero en el cual el antígeno E eh, no se observa, ¿no? Está negativo, pero igual puede estar replicándose y está con el ADN positivo, ¿no? Entonces, las fases de infección por la hepatitis B son las siguientes, ¿no? Entonces, al inicio, generalmente, imaginemos esto es lo que pasa en los niñitos, se contagian, empieza la fase replicativa de inmunotolerancia, infección perinatal, hay una replicación intensa del virus hepatitis B, no hay síntomas en el paciente, uno no puede darse cuenta que se contagia en ese momento, las concentraciones de las transaminasas pueden estar normales y va a haber cambios mínimos en la biopsia hepática. Entonces, el problema de los niños es que ellos, los recién nacidos, no tienen un sistema de defensa fuerte. Entonces, la mayoría de pacientes recién nacidos que se contagian virus hepatitis B, en un 90-95%, van a ser enfermedad crónica. ¿Ya? En los otros, en el adulto, más bien, sí va a haber más lucha, va a haber un enfrentamiento contra el cuerpo y ahí, generalmente en 6 meses, se va a negativizar el antígeno de superficie y se podría decir que el paciente está en un proceso ya, no llega a una fase crónica, sino se resuelve en la fase aguda. Tenemos una fase replicativa que es la eliminación del virus por mecanismos inmunitarios. Esto es entre los 15 a 35 años y aquí es donde las transaminasas empiezan a elevarse más, ¿ya? Y estas ya tienen cambios como para hepatitis crónica. Entonces, muchas veces cuando el paciente ya tiene transaminasas elevadas, nosotros ya estamos viendo 15 a 30 años después de la infección del paciente de hepatitis B. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Muchas veces el paciente que está con transaminasas no se ha contagiado recién, sino puede tener esta infección desde hace 20 años o hace mucho tiempo antes, ¿no? Luego hay una fase no replicativa, durante la tercera fase de replicación del virus hepatitis B, en la cual eh, ya empieza a ser convertir, ¿no? El antígeno E y empieza, tanto el virus no se está reproduciendo y tampoco el cuerpo está reaccionando, ¿no? Y a veces ya llega una infección latente donde pueden haber escasas partículas del hepatitis B, pero lo malo es que el hígado ya se dañó, ¿no? Entonces muchas veces ya llega a haber un compromiso hepático y el virus, bueno, ya está casi desapareciendo, pero donde ha producido más daño ha sido entre los 10 a 30 años iniciales en los que uno ni tenía transaminasas ni tenía síntomas. Entonces, de esta diapositiva lo interesante que quiero que vean es que no siempre van a tener transaminasas elevadas o no siempre van a tener síntomas y pueden tener una hepatitis B que está dañando el hígado y que se está reproduciendo y que lo que tenemos que hacer es hacerle la prueba y el test a ese tipo de pacientes, ¿no? Eh, Ahora, actualmente ya no los llaman con estas fases, sino ahora lo han distribuido con esta fase. Entonces, lo que nos llaman es si el paciente tiene infección o si tiene hepatitis crónica, ¿no? Si tiene infección, lo que se ve es que la ALT está normal, pero cuando hay hepatitis, ahí se empiezan a elevar las transaminasas, ¿no? Eh, Cuando vamos a tener una hepatitis crónica, va a haber enfermedad hepática moderada severa, igual. Y puede haber con antígeno E positivo y antígeno E negativo. ¿Ya? En el caso de los antígenos E negativos, si la carga viral es baja, bueno, se podría considerar una infección crónica como portador inactivo. Pero si la carga viral todavía es alta, este se está llegando a reproducir y si ese debería ir para tratamiento, ¿no? Entonces, sobre el tratamiento vamos a verlo más adelante. Entonces,
¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener? Normalmente la presentación es subclínica, el paciente no siente nada o es como si hubiera tenido un pequeño resfriado, un poquito de náuseas, pero nada más. La mayoría de los casos puede ser anistérica y eso depende un poco de la población que se está siendo expuesta. Si es en un lugar donde hay mucha hepatitis B o se contagian desde muy niños, la mayoría de casos no van a sentir nada y de repente un 20%. En un caso donde, por ejemplo, sea tipo en Lima, que es muy baja la prevalencia, la mayoría de pacientes ni se ha dado cuenta, ni ha presentado ictericia, ni nada, ¿no? Entonces va variando un poquito. En la edad perinatal va a ser subclínica. Los síntomas que podrían aparecer en esa hepatitis B aguda son malestar, náuseas, un poquito de hiporexia, febrícula, mialgias, un poquito de que no sienten los olores, los sabores, ¿no? Respecto a la ictericia, suele aparecer a partir del día 10 en el caso que aparece, ¿no? Que decimos que aparece en un poco porcentaje. Y los síntomas desaparecen en 1 a 3 meses. En el examen físico, si examinamos al paciente, pueden encontrar algunas adenopatías, el vaso puede estar un poco crecido, el hígado también puede estar crecido, hay hepatomegalia y la palpación es dolorosa. Típicamente, recuerden que las hepatitis agudas, generalmente la A, que es la que más vemos, tiene transaminasas elevadas, más de 1000, y más se eleva la LT que la ST. El INR es un buen marcador pronóstico porque nos va a avisar cómo va a responder el paciente. Si el INR se va muy alto, vamos a ver que un INR que estaba en 2 en el control se pasa a 3. Eso ya es un riesgo importante de que nuestro paciente pueda irse a una falla hepática, que eso sería como que la complicación más grave de la hepatitis B aguda. Podemos encontrar un poquito de leucocitos bajos, linfocitos también un poquito más altos de lo normal. Si hubiéramos hecho una biopsia en ese momento a una hepatitis B aguda, podemos encontrar destrucción de los lobulillos, degeneración acidófila de los hepatocitos, necrosis lobulillar. Entonces hay colestasis también en algún momento, porque recuerden que ellos también se ponen histéricos. El riesgo de cronicidad va a ser inverso a la edad, lo que decíamos, ¿no? En un adulto, menos del 5%, pero en un niño, 90%. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado. Respecto a todas las fallas hepáticas que hay por virus, representa entre el 35 al 70%. Más frecuentes por hepatitis A, de ahí a veces hepatitis C, pero la hepatitis B está ahí, también tiene mucha importancia y hay que tenerlo en cuenta. Siempre que hay una falla hepática hay que pedirlo, ¿no? Y la mortalidad, si el paciente llega a ser falla hepática por hepatitis B, llega a ser hasta 80%. En el crónico, el paciente que ya tiene hepatitis B crónico, pues no lo vamos a reconocer, o sea, el paciente puede que esté completamente asintomático. Si ya puede presentarse, a veces debutan como pacientes con cirrosis hepática, pero ya alguna complicación, porque tiene ascitis, porque vomita sangre, o por un hepatocarcinoma, le hacen una ecografía y encuentran un tumor, ¿no? Muchos de estos pacientes es cómo se presenta. Eh, la historia de hepatitis aguda está presente. Si la prevalencia es menos del 8%, 30% de los pacientes va a recordar haber tenido un episodio de hepatitis aguda. Pero si la prevalencia es más del 8%, casi nadie recuerda que tuvo hepatitis aguda. Eh, En el examen físico puede haber cambios tipo de cirrosis, sí, los estigmas, ¿no? Telangiectasias, hipertrofia parotidia, palmas hepáticas, distribución en el vello, eso puede haber. En el laboratorio lo que podemos ver es que las transaminasas están levemente elevadas, pueden llegar hasta 5 veces su valor. Y si hay cirrosis, pues vamos a ver los cambios de la cirrosis, ¿no? La bilirrubina alta, el INR alto, la albúmina baja, con las plaquetas bajas. En la biopsia, ya lo usamos más la biopsia en este caso para ver si hay fibrosis, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de buscar y de identificar. Entonces, si tenemos un paciente que le salió positivo para hepatitis B, ¿qué deberíamos hacer? Primero, ver bien todos los marcadores, ¿no? Vemos el antígeno de superficie, vemos el antígeno E, le pedimos el anticore y vamos a ver. Vamos a ver la carga viral también para decidir si va a entrar el paciente en tratamiento en este momento o no. Genotipo se usaba más para cuando se usaba interferón. Vamos a evaluar actividad de enfermedad viendo el perfil hepático, el hemograma para estadificar si el paciente está desarrollando una cirrosis o no. Para eso también nos vamos a ayudar de una ecografía abdominal, donde podemos ver signos de cirrosis, ¿no? Ascitis, el hígado, aspecto nodular. Podemos descartar también ahí que no hay un hepatocarcinoma, un tumor dentro del hígado, que no haya líquido libre. Y la elastografía, que también es un test que es muy útil actualmente, en el cual se mide la resistencia del hígado y nos permite saber si está desarrollando una cirrosis o no está desarrollando una cirrosis. En algunos casos se puede hacer una biopsia hepática, en el caso que no estemos seguros de cuál es la causa de la transaminasemia, y a veces nos puede salir ahí que salió hepatitis B, ¿no? O si tenemos, por ejemplo, un marcador como un anticore IgG
y un anticuerpo del antígeno de superficie, y tenemos dudas si realmente se ha activado o no se ha activado, se podría hacer una biopsia hepática. Pero es algo que no se suele hacer, es algo muy raro. Si el paciente tiene familia, lo que debemos hacer es evaluar con marcadores serológicos a la familia, ¿no? Y recuerden que el paciente con hepatitis B puede mejorar de la hepatitis B, pero si por ahí es alcohólico, el hígado se va a seguir dañando. Si por ahí está con sobrepeso, va a desarrollar una enfermedad metabólica, puede seguir complicándose. Puede tener enfermedades añadidas como hepatitis C, VIH, puede tener también hepatitis D, entonces hay que buscarlo. Y hepatitis A también es importante. O sea, si el paciente ya tiene una hepatitis B o C, por ejemplo, tenemos que vacunarlo contra la hepatitis A, porque de desarrollar una otra hepatitis, el paciente podría llegar a una falla hepática más fácil, ¿no? Entonces, si tengo un paciente con hepatitis B, ¿en quién vamos a descartar hepatitis D? Entonces, el que ha nacido en un área de alta endemicidad de hepatitis D, que lo considera en la Amazonía, o sea, sí deberíamos descartarlo nosotros. En usuarios de drogas endovenosas, pacientes que tienen, varones que tienen sexo con varones, individuos que tienen coinfección con virus hepatitis C o VIH, historia de enfermedad de transmisión sexual, o que pese a que tiene la carga viral baja, tienen valores elevados de AST y ALT. Entonces en ese paciente decimos no vaya a haberse contagiado hepatitis D también. Entonces puede haber manifestaciones extrahepáticas, tipo la enfermedad de suero, que te va a dar fiebre, erupciones, dolores articulares, poliarteritis nodosa, que es una vasculitis, que esta va a afectar múltiples órganos, ¿no? El aparato digestivo, los riñones, a nivel cardiovascular, piel, entonces es algo que también puede pasar. Y miren, fíjese que es 10 a 50%, o sea, sí tenemos que pedirlo cuando lo sospechemos. Esto generalmente lo ven en reumatología. Glomerulonefritis, sí puede haber un compromiso renal, y que este compromiso renal eh, mm, no va a haber una relación con la hepatopatía. O sea, puede ser frecuente en niños y puede ser una glomerulonefritis membranosa, y puede que eso compromete el pronóstico del niño, ¿no? Crioglobulinemia mixta también hay, que va a generar glomerulonefritis, artritis y púrpura. Hay otra que es acrodermatitis papular, que generalmente se presenta en niños menores de 4 años, y también existe anemia plástica. Entonces, para que vean que puede tener diferentes presentaciones. Entonces, como médicos de otras especialidades de nefrología o de reumatología o hematología que ven cualquiera de estas alteraciones, siempre hay que pedirles la prueba de hepatitis B. ¿Ya? Luego hay otro, o sea, tenemos nuestro paciente que tenía una hepatitis B y que estaba controlada y que nuestro paciente estaba yendo aparentemente bien, pero de pronto se activa, ¿no? Y hace como un flare. Entonces, ¿en qué casos pasa esto? Uno, en 5 a 10% de los pacientes puede ser de forma espontánea sin que hagamos nada, ¿no? Entonces de pronto se activa la enfermedad. Otro que es muy importante es pasamientos que requieren tratamiento inmunosupresor. Entonces, si vamos a inmunosuprimir a nuestro paciente, le vamos a dar una quimio, le vamos a dar, por ejemplo, rituximab, le han diagnosticado un tumor de mama, le van a dar un tratamiento, es muy alto el riesgo de que se active, entonces hay que darle tratamiento preventivo. A veces, cuando le dan el tratamiento con interferón para la virus hepatitis B, también se reactivaba. Eh, el paciente que tiene VIH y que está recibiendo el targa, a veces puede hacer una toxicidad al targa y aumenta el riesgo de hepatotoxicidad por virus hepatitis B. Eso también puede pasar. Y por algunas mutaciones, ¿no? Dentro de los fármacos, ¿cuáles generan la reactivación? Los fármacos antineoplásicos, dentro de los endocrinológicos, sobre todo corticoides, mucho cuidado con los corticoides. Por eso es importante no medicarse con corticoides también, porque podríamos desencadenar una hepatitis B, un flare de hepatitis B, que es una activación de la hepatitis B y que puede llevar a una falla hepática. Hay unos inmunomoduladores que estamos usando para enfermedad inflamatoria intestinal, o que también se usan para psoriasis o púrpura trombocitopénica idiopática o linfoma, como infliximab, rituximab, azacitidina, que pueden generar eso. Y para trasplantes se usa mucho micofenolato, tacrolimus y ciclosporina, ¿no? Esto lo tenemos en el hospital. Y estos pacientes pueden desarrollar también, activarse la hepatitis B. ¿Qué complicaciones vamos a tener la hepatitis B? Que esto es súper importante que lo sepamos. Entonces, en 5 años, si uno se contagia, por ejemplo, de hepatitis B en ese momento, en 5 años, la posibilidad de que uno llegue de hepatitis crónica a cirrosis es de 12 a 20%. Si es un paciente cirrótico, la posibilidad de que se descompense, 23%. Si es un paciente que tiene cirrosis, de cirrosis que vaya a hepatocarcinoma en 5 años, es de 6 a 15%. Y el riesgo anual que tiene de hepatocarcinoma es 2% a 5%. Entonces, ¿qué pacientes tienen más riesgo de desarrollar este cáncer? O sea, si el paciente ya llegó a cirrosis, tiene más riesgo. Si el paciente está con una hepatitis crónica necroinflamatoria, tiene más riesgo.
la edad, el sexo masculino, de origen africano, si está consumiendo alcohol o tiene infección de otro tipo de hepatitis, ¿no? Tiene hepatitis D también, más riesgo. Tiene VIH también, más riesgo. Si es diabético o tiene síndrome metabólico, también el riesgo va a estar incrementado. Si hay historia familiar de hepatocarcinoma, también. Dentro de los fenotipos, el que tiene el tipo C es la más frecuente. Y si la carga viral o el antígeno de superficie está muy alto, también tiene más riesgo. Muy bien. Entonces, esto es interesante. ¿Qué pasa si nos hincamos con una aguja a un paciente que sabemos que tiene hepatitis B? Entonces, ya les he dicho que esto se contagia 100 veces más que si nos expondríamos al virus del VIH, 10 veces más que si nos expondríamos al virus de la hepatitis C. Entonces, nos hemos hincado, y ahí, ¿qué es lo importante? Ser vacunado. Entonces, si nosotros hemos sido vacunados y tenemos anticuerpos medidos que son más de 10 miliunidades por mililitro, no tenemos que hacer absolutamente nada y se podría decir que ya estamos protegidos. ¿Qué pasa si nos hemos vacunado en algún momento, pero nunca nos hemos hecho la prueba de anticuerpos? Ahí está el problema. Si no nos hemos hecho la prueba de anticuerpos, lo que nos recomiendan es recibir la inmunoglobulina con un mes de diferencia y reiniciar el esquema de vacunación. Si no sabemos si, o sea, este es un no responder conocido. ¿A qué me refiero con no responder conocido? Ya le han hecho el anticuerpo y ha salido que no respondió ese valor, está menor, ¿no? Está menor, digamos, en 7. A ese le tienes que hacer esta terapia. Pero ¿qué pasa si no sabemos si hemos respondido o no hemos respondido? Entonces habría que determinar los anticuerpos. Si están bien, no habría problema, pero si no están bien, entramos también al esquema que estábamos hablando antes, ¿no? ¿Y qué pasa si el paciente no está vacunado? Bueno, si el paciente no está vacunado, que eso sería algo que no se puede, que no puede ser que un personal de salud no esté vacunado, porque sería someternos a un riesgo innecesario, ¿no? En caso de que un personal de salud no esté vacunado, tiene que ponerse de inmunoglobulina de frente y iniciar la serie de vacunas frente a la hepatitis B, ¿no? Entonces, recuerden, hepatitis B no es un juego. Si su paciente que se contagiaron tiene hepatitis B, definitivamente pónganse o vean el esquema, ¿no? Su esquema de vacunación. Si están adecuadamente, no hay problema, pero si no están adecuadamente vacunados, no han respondido o no saben si han respondido o no, entonces van a tener que recibir la inmunoglobulina. Entonces, ¿qué pasa si ya, por ejemplo, hay muchas personas de salud que pueden tener hepatitis B, o hay personas en la familia que ya se les diagnosticó hepatitis B, o algún paciente que se haya diagnosticado hepatitis B? Entonces, ¿qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? Entonces, la recomendación es que las personas que viven en su casa y sus parejas sexuales tienen que estar vacunados. Entonces, con eso ya estamos más tranquilos. Dos, si va a tener relaciones sexuales, tiene que utilizar barreras de protección. Eso también queda claro. No debe compartir cepillos de dientes, rasurador, inyectables o test de glucosa. No se recomienda. Cubrir heridas y rasguños. Si tiene cualquier herida o cualquier exposición de fluidos, pues tenemos que cubrirlo, ¿no? Eh, Si eres, por ejemplo, es un cirujano o un personal de salud y quiere, por ejemplo, realizar cirugías amplias, tiene que regular su carga viral y hacer que su carga viral sea menor de 1000. Si la carga viral es mayor de 1000, no se aconseja que el médico o la enfermera ingresen a sala de operaciones por el riesgo de que sí puedan contagiar al paciente. En caso que la carga viral baje, sí se podría. Evitar consumo de alcohol, obviamente, evitar sobrepeso también, porque recuerden que estamos hablando de MAFLD, que es el hígado graso, que es la nueva causa más frecuente de cirrosis hepática, entonces tenemos que tener cuidado. Y obviamente si el paciente también va a tomar alcohol, que eso sea mucho a veces a nivel de provincia, que se consume, el paciente puede tener hepatitis B, pero también tiene un tema del alcoholismo, entonces tenemos que prevenir eso y tratarlos también con la parte psiquiátrica para incentivarlos a que no consuman mucho alcohol, ¿no? Mantener el screening de hepatocarcinoma siempre. Recuerden de que por más de que el paciente mejore la carga viral, puede negativizar algunos de los marcadores, el riesgo de hepatocarcinoma siempre va a estar, ¿ya? ¿Qué puede hacer el paciente sin ningún problema? Puede compartir cubiertos, puede besar a su pareja, puede participar en deportes de contacto, puede trabajar como personal de salud, puede realizar actividades educativas, laborales sin ningún problema, ¿no? El único tema para los trabajadores de salud es verificar para hacer operaciones que su carga viral esté baja. Entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento? Entonces, nuestros objetivos, uno es disminuir la replicación de la hepatitis B y tratar de lograr la remisión de la hepatitis B. Objetivos últimos que se buscaría es eliminar el virus hepatitis B, prevenir la forma de cirrosis, prevenir la formación de hepatocarcinoma, mejorar la calidad de vida del paciente, mejorar su sobrevida, evitar definitivamente la transmisión vertical, evitar que se reactive en cualquier momento
y tratar las manifestaciones extrahepáticas que ya conversamos. Este era un tratamiento antiguo que había, que era el PEG interferón, y esos son los tratamientos nuevos. Fíjense que ahora el tratamiento es vía oral y antes era subcutáneo, 48 semanas, con muchos efectos colaterales, ¿no? Actualmente, el tratamiento que se usaba normalmente era la lamivudina, que puede generar pancreatitis y acidosis láctica. Sin embargo, lo malo que se ha visto con la lamivudina es que tiene mucha resistencia. Los mejores medicamentos actualmente están siendo entecavir, tenofovir, dipovoxil y el tenofovir alafenamida, ¿no? Entonces, estos se están considerando como los mejores opciones de tratamiento. Entonces, vamos a ver más adelante cómo va respondiendo. Entonces, aquí para que recordemos un poquito esta tabla, de si el paciente tenía infección crónica, si estaba activa o si no estaba activa, y una hepatitis crónica, que eso sí ya tenía transaminasas elevadas, ¿no? Entonces, ¿a quién vamos a tratar? Todo el paciente con hepatitis crónica, antígeno E positivo o negativo. Entonces, si nuestro paciente está desarrollando hepatitis crónica y ya tiene estos cambios en el hígado, pues debe tratarse sí o sí. Si el paciente desarrolló cirrosis hepática, también. Si la carga viral es más de 20.000, también. Antígeno E positivo, esta de aquí, infección crónica con antígeno E positivo, debe tratarse. Hay algunos casos que se está discutiendo, como es cuando el antígeno E está negativo y los niveles de ADN son bajos, eso está en discusión, ¿no? En esos nos mencionan observar cada 6 a 12 meses, ¿no? En infección crónica por virus hepatitis B con antígeno E negativo más de 2.000, a veces le hace seguimiento cada 3 meses, pero si ya sube más del valor, ahí sí lo trata. Entonces, si sospechamos que tenemos una infección de hepatitis B y el antígeno de superficie es positivo, vamos a ver si hay signos de infección crónica por hepatitis B. Entonces monitorizamos los signos y si hay signos de infección crónica por hepatitis B o cirrosis, se inicia el tratamiento. O también podemos iniciar el tratamiento en caso de que haya riesgo de hepatocarcinoma, riesgo de reactivación, manifestaciones extrahepáticas o que el paciente tenga riesgo de transmisión de hepatitis B, ¿no? Como una mujer gestante, ¿no? Que pueda tener el riesgo de transmitir a su hijo, entonces se le da tratamiento. Muy bien. En el caso que el antígeno de superficie salga negativo, pero el anticore sale positivo, lo que nos recomiendan hacer es no requiere mayor manejo, salvo que el paciente vaya a ir a inmunosupresión, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, si nuestro paciente tiene el anticore positivo y va a iniciar una quimio, hay que ir con gastroenterología para que se le evalúe, con infectología también, inicia el tratamiento de profilaxis y se le va a monitorizar cada cierto tiempo. Entonces, recuerden que los regímenes preferidos actualmente son entecavir y tenofovir como terapia. Fíjense que la resistencia de la lamivudina, que es el primero de acá, llega hasta un 60-70% de resistencia a los 5 años. Fíjense que empieza con 24% de resistencia. En cambio, los últimos que estamos conversando, entecavir, tenofovir y el tenofovir alafenamida, tienen mínima resistencia, ¿ya? Eh, ¿El interferón podría tener algún rol? Sí, en algunos casos con hepatitis crónica, antígeno de superficie positivo, antígeno E positivo, leve moderantes, ahí, pero no en los otros casos. ¿Qué pasa si hay resistencia? Bueno, felizmente que cada vez, o sea, se tiene más disponibilidad de los medicamentos como tenofovir y entecavir y que está permitiendo tratar a los pacientes adecuadamente. eh, y vamos viendo, ¿no? O sea, el tenofovir va muy bien como rescate para la amibudina y para entecavir. En caso de que haya resistencia al tenofovir, puede recibir 2 medicamentos, ¿no? Tenofovir más entecavir, los dos, ¿no? Que es en resistencia multidroga. Muy bien. Hay algunas poblaciones especiales que es importante mencionar. Entonces, en niños es la hepatitis B la causa más importante de hepatitis crónica, ¿ya? Va a representar 10 a 20%, 25% de todos los casos de hepatitis aguda. O sea, no todos los pacientitos que se contagien hepatitis aguda en la infancia van a ser hepatitis A. Entonces, vale la pena dosarlo. Y si no sale la hepatitis A negativo, hay que medir también el antígeno de superficie, ¿ya? Para saber que nuestro paciente sí tiene o no tiene esto. Van a tener más manifestaciones extraintestinales, como sobre todo artritis o acrodermatitis papular. La glomerulonefritis membranosa, recuerden que es frecuente en niños.
Estos pacientes no suelen cumplir criterios para tratamiento en ese momento. Y si se requiere tratarlos, se puede utilizar esos medicamentos, ¿no? Entecavir, tenofovir o peginterferón. Para las gestantes es importante que se hace un screening en el primer trimestre del embarazo. Si la paciente tiene una carga viral más de 20.000, se tiene que iniciar la profilaxis entre la semana 24 a 28, independientemente de cómo están las transaminasas, y se continúa hasta 12 semanas postparto. Si la paciente tiene antígeno de superficie positiva, puede lactar sin ningún problema, ¿ya? Un trabajador de salud que tenga una carga viral mayor de 200 debería recibir tratamiento. Recuerden que para nosotros lo bajan bastante la carga viral, porque si es más de 1.000 no podemos hacer intervenciones. Muy bien, en los inmunocomprometidos puede generar reactivación, como ya dijimos antes, y si tiene el antígeno de superficie positivo, deberíamos iniciar entecavir o tenofovir. Igual que si en el caso del anticore, si va a usar rituximab, por ejemplo, también puede ir al tratamiento. Los pacientes con enfermedad renal crónica tienen una alta prevalencia de hepatitis B y en caso de que ya esté haciendo enfermedad crónica, lo que se recomienda es usar el tenofovir, porque fíjense que el entecavir producía mucho daño renal, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, todos los que son pacientes renales va mejor con el entecavir. En el caso del VIH, eh, se inicia la terapia antirretroviral independientemente del CD4, que eso es en caso que tenga hepatitis B también, y se va a iniciar con esquemas que contengan tenofovir. Entonces se prefiere añadirle el tenofovir dentro de los medicamentos que va a utilizar. Si tiene manifestaciones extrahepáticas, va muy bien con tenofovir y no usar el interferón, que era lo que antes se utilizaba, porque pueden exacerbar los síntomas. Si está consumiendo alcohol el paciente, el riesgo de que nuestro paciente se complique va a ser más alto. El riesgo de que desarrolle cirrosis, hepatocarcinoma y de que sobreviva también va a ser menor. La prevalencia de marcadores de hepatitis B en pacientes alcohólicos es de 30 a 50%, o sea, mucho más que en la población normal. Entonces, el paciente alcohólico también debe ser un paciente en el que verifiquemos si tiene hepatitis B o tiene hepatitis C. ¿Qué pasa si están juntas las dos, hepatitis B y hepatitis C? Si se contagia al mismo momento, el riesgo de falla hepática va a ser mayor al inicio. Y algo interesante es que una vez que el paciente, ahora existen los nuevos antivirales de acción directa, ¿no? Entonces los nuevos antivirales de acción directa están respondiendo muy bien para el tratamiento de virus hepatitis C, pero muchos pacientes negativizan el ARN para el virus hepatitis C y parece que se activa el virus hepatitis B, entonces hay que estar observándolo. Si tienen esas dos infecciones va a haber más riesgo de hepatopatía crónica y de hepatocarcinoma. En hepatitis D, si se da al mismo momento, al momento del contagio, los dos, más riesgo de hepatitis fulminante, hepatitis aguda, falla hepática. Si se sobreinfecta, el paciente ya tiene hepatitis B y luego se añade la hepatitis D, tenemos ahí más riesgo de hepatocarcinoma, de descompensación de la cirrosis, de hepatocarcinoma. Y el tratamiento con el tenofovir va bien para los dos pacientes. Eh, ¿Qué pasa si tenemos el hepatocarcinoma en nuestros pacientes? Algún comentario entre hepatitis B y hepatocarcinoma, que es el riesgo va a persistir pese a que se negativice el antígeno de superficie. O sea, el paciente tiene que seguir observándose y haciéndose el screening para ver que no haya hecho un hepatocarcinoma. Cirrosis compensada, el tratamiento es seguro en la cirrosis con los medicamentos que hemos mencionado y incluso se ha descrito mejoría de la función hepática y regresión de la fibrosis cuando se trata el virus y disminuye la carga viral, ¿no? Si está con la cirrosis descompensada, el antiviral se tiene que iniciar de inmediato, independientemente del valor de ADN del virus hepatitis B. Y el paciente debería entrar a la lista de trasplante, ¿no? En la hepatitis, ¿qué pasa cuando uno se contagia de una hepatitis B y es de fase aguda, ¿no? Se empieza con síntomas, se pone histérico, le hacen la prueba y sale hepatitis B. Entonces uno se asusta por todo lo que hemos conversado, pero si es un adulto y no está inmunocomprometido, lo más probable es que en el 95% de los casos, en 6 meses, se va a curar espontáneamente. Sí, el riesgo, como mencionamos, en niños no va a pasar eso. En niños el 90% va a cronificar, entonces el niño sí tiene que ir a terapia. ¿En qué caso va a tratamiento el paciente con hepatitis B aguda? En caso de que haya una falla hepática, ¿no? Entonces, si hace una falla hepática, ahí sí, inicia el tratamiento y se mantiene hasta 3 meses posterior a negativizar el antígeno de superficie. Muy bien, entonces, si tenemos un paciente que tiene infección por hepatitis B
y va a ir a trasplante, debemos tratarlos con nucleócidos desde antes, ¿no? Y se puede usar la combinación de inmunoglobulina con nucleócidos post-trasplante para evitar que no recurra, ¿no? Muy bien, entonces las conclusiones de las charlas sería, uno, recordemos la transmisión perinatal, muy importante en Latinoamérica aún, muy importante sobre todo en la zona de Cusco, en la zona de Abancay, que tenemos mucho riesgo a ese nivel de contagio. Fluidos o sangre también son forma de transmisión. Para el diagnóstico hay que pedir la prueba de antígeno de superficie y esa prueba de antígeno de superficie hay que acompañarla del anticore. Importante saber para todos los trabajadores de salud y la población que esté en riesgo, su estatus sobre el anticuerpo contra el antígeno de superficie, porque es la única forma que podemos tener para protegernos. Si es un paciente que tiene una hepatitis B y que está no yendo bien, que presenta transaminasas elevadas, o está desarrollando una cirrosis muy rápido, buscar que no haya otra coinfección. La infección crónica se va a determinar cuando va a durar más de 6 meses. Podemos tener diferentes tipos de presentaciones, desde una hepatitis aguda que se pone ictérico o incluso que no tenga nada de síntomas, una hepatitis crónica que veamos solo las transaminases elevadas, un paciente cirrótico como los que a veces ya llegan al hospital con descompensaciones, hemorragia extiva alta, citis, ¿no? Puede que lo detectemos solo como un tumor hepático que a veces pasa a pacientes jóvenes, 20, 25 años, con un tumor muy grande o una falla hepática. La vacuna es muy segura de la hepatitis B y pues hay que utilizarlo. Y fue la primera vacuna que existe para curar el cáncer o para o para prevenir el cáncer, ya que el hepatocarcinoma disminuye mucho la prevalencia en los países que están siendo vacunados de hepatitis B. Y el tratamiento, básicamente ahorita felizmente tenemos los análogos de los nucleósidos bastante disponibles. Bueno, el doctor García nos hace la pregunta acerca de eh, las pruebas correctas de tamizaje, ¿no? Entonces, la prueba correcta sería el antígeno de superficie. Esa es la prueba que se tendría que hacer. ¿Y en quiénes tenemos que hacerlo? Eso sí, sí lo tenemos. ¿Quiénes deben de realizarse las pruebas? Entonces tenemos aquí, nacidos en lugar de incidencia moderada o alta, personas migrantes en las que sus padres son de zonas de incidencia alta, usuarios de drogas endovenosas, hombres que tienen sexo con hombres, todo aquel que requiere inmunosupresión, paciente con elevación de las transaminasas de etiología no conocida, donadores de órganos o tejidos, trabajadores expuestos a sangre y fluidos, internos, viajeros a zonas de moderada o alta intensidad, si tienen VIH, una hepatopatía crónica, madres recién nacidos de madres que tienen antígeno de superficie, toda gestante, eso es importante, paciente que vive con un paciente que sea antígeno de superficie, o sea, de su contacto sexual, si tienen múltiples parejas sexuales, si ha tenido una sospecha de una enfermedad de transmisión sexual o pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, esos son. La prueba que se debería hacer es el antígeno de superficie y la prueba que nos deberíamos hacer los otros, que es el anticuerpo, ¿no? Para ver si está vacunado. Sobre todo en personal de salud, tenemos que saber si estamos vacunados. ¿Qué especialidades deben acompañar la hepatitis B crónica? Eso también es una pregunta interesante porque no es solo manejado por gastroenterología. Entonces, estos pacientes se manejan junto con infectología. Entonces, infectología nos apoya mucho y es una alianza estratégica muy importante a nivel del ministerio y que contamos con infectólogos muy importantes a nivel mundial y que ellos nos ayudan con el tratamiento para la hepatitis B. Pero también es importante que sigan el seguimiento por gastroenterología porque, como les decíamos, hay varios scores que nos van prediciendo si hay fibrosis o no. Podemos hacer manejo también de las otras comorbilidades que pueden ir apareciendo como el MAFLD. Entonces, gastroenterología también es importante. Entonces, yo creo que es un manejo en conjunto, no puede ser solo de una especialidad. Y en algún momento cuando desarrollen hepatocarcinomas, pues vamos a tener el apoyo también del área de oncología y cirugía oncológica. Y cuando hay muchas manifestaciones extrahepáticas, muchos de los pacientes incluso debutan con una manifestación extrahepática que puede ser renal, que puede ser hematológica o que puede ser también reumatológica, ¿no?